Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy estamos con Carmen Mañez Carvajal, que es coach y profesora de la UOC, y vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el coaching en las empresas como herramienta, sus beneficios y básicamente todo lo que podemos aprender si incluimos esta herramienta en la gestión de los equipos. Hola Carmen. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Bien, me gustaría que me cuentes un poquito de quién sos, de tu trayectoria. Me gusta que los invitados se puedan presentar, así que ya dije que sos coach y profe de la UOC, pero contanos un poco más. Cuando acabé psicología, pues decidí que quería ser patrón de altura de marina mercante y con estas dos carreras tan diferentes creé mi propia empresa que se llama Coach, que lo que pretende es unir el mundo del coaching con el mundo de la psicología y el mar en la actividad de coaching de equipos náuticos. Y bueno, un poco ahí nace, ¿no?, el motivo de la empresa, con el objetivo de tratar de desarrollar equipos, tratar de hacer crecer equipos y sobre todo pues meterles en un ambiente totalmente diferente, totalmente desconocido. Y de lo que se trata es que este equipo en un velero, pues trate de hacerlo navegar, ¿no? Y creo que como actividad, pues bueno, es muy potente, muy bonita y creo que ahí se crean pues muchas cosas, ¿no?, dentro del equipo. Y llevas 10 años con tu consultora ayudando a la gente en procesos de coaching en general, ¿no? O sea, no solo en la navegación, sino también live en executive coaching. Correcto. Hago coaching ejecutivo, en fin, para diferentes perfiles. Actualmente lo que más estoy haciendo es coaching relacionado con objetivos laborales, es decir, el perfil sería una persona que está buscando un cambio profesional y entonces recurre a mí porque quiere pasar un proceso de coaching orientado a ese objetivo, orientado a conseguir ese objetivo laboral que se ha marcado, ¿no? Entonces, durante ese proceso, yo siempre le digo al cliente, le dejo muy claro que podemos hacer coaching puro y también podemos hacer asesoramiento laboral o un mix de ambas claro, cosas, ¿no? La idea es que la idea es ayudar a esa persona, en primer lugar, a definir un objetivo de una forma muy concreta, como ya sabes, objetivos SMART, objetivos que sean pues específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean, que estén establecidos en un tiempo determinado. Y una vez definimos ese objetivo, se traza un plan de acción. Un plan de acción no es más que poner pequeñas metas, que hacer que ese objetivo, convertirlo en pequeñas metas para poder alcanzar cada una de esas pequeñas metas para luego conseguir ese objetivo final, ¿no? Entonces, durante ese proceso de coaching, donde por supuesto es la persona quien decide y quien define ese objetivo y quien se marca ese plan de acción, habría una parte de asesoramiento volcado en orientación laboral, ¿no? Y ese asesoramiento, ¿en qué consiste? Pues consiste, en primer lugar, en crear la mejor candidatura posible. La mejor candidatura, ¿de qué va, no? ¿En qué consiste? Pues lo primero es hacer un buen currículum, y un currículum que esté preparado para saltar cualquier filtro de inteligencia artificial que nos podemos encontrar en un proceso de selección. En segundo lugar, hacer una buena carta de motivación, que muchas personas no saben muy bien por dónde empezar, ¿no? Y en tercer lugar, siempre llevo al cliente a la acción. Es decir, buscar empleo no se trata solo de hacer clic a una oferta, va de muchas otras más cosas. Hacer clic a una oferta sería una actitud de carácter pasivo, pero cuando estamos buscando empleo, tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que trabajar nuestra marca personal, tenemos que trabajar nuestro posicionamiento en redes sociales. Tenemos que saber muy bien cuál es el valor que estamos aportando a la comunidad. Vale, te entiendo perfecto. Te propongo esto porque las personas que nos escuchan, que en general son HR managers, tienen diferentes niveles de conocimientos. Hay más junior, hay más senior, hay gente que sabe perfectamente bien lo que es el coaching. Bueno, en este caso somos colegas, doblemente colegas, psicólogas y coaches las dos. Entonces me gustaría que empezáramos un poco por el principio para explicar un poco cuáles son las bases y también proponerle a todas las personas que nos ven, si durante el transcurso de que están viendo el video surge alguna pregunta, siéntanse súper libres de escribirla y yo con mucho gusto voy a contestar
todo lo que pueda, y si no tenemos la respuesta, pues asegúrense, quédense tranquilos, no asegúrense, quédense tranquilos de que vamos a buscar la forma de crear un contenido de valor para ustedes. Entonces, si vamos un poco a la raíz de todo, ¿no? Vos y yo tenemos súper claro lo que es el coaching, convertirse en la mejor versión, todas las áreas en las que podemos ayudar, pero para quien nos esté escuchando por primera vez, ¿qué es desde tu punto de vista o qué es el coaching en general? Bueno, muy básico y muy sencillo. Dale. El coaching es una conversación entre dos personas. Está la figura del coach, que digamos que es una figura que podemos resumirlo mucho, una figura que hace buenas preguntas, y la figura del coachee, que es la persona que recibe ese proceso de coaching. Lo que hace el coach es tratar de que el coachee, esa persona que recibe ese proceso, tenga muy claro qué es lo que quiere conseguir con ese proceso de coaching. ¿Por qué una persona acude a un coach? Porque necesita herramientas, habilidades, foco, necesita una persona que le ayude a lograr ese objetivo, ¿no? Pero muy resumido sería una conversación entre dos personas. Además, el coaching viene de la mayéutica, ¿no? Se trata de hacer buenas preguntas para que el alumno, por sí solo, alcance el conocimiento. Tal cual. Carmen, hay un tema que a mí me interesa un montón y que quisiera saber tu opinión. En mi experiencia profesional, cuando vos te acercás súper emocionada, claro, un psicólogo, un coach, entiende perfecto cuál es el beneficio o cómo se genera valor a través de esta herramienta. Pero cuando te acercás con C-levels o con directores y les intentás explicar, a veces hay gente que lo entiende perfectamente bien y hay veces que no, que necesitas realmente como vender la utilidad de esta herramienta, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué pensás vos. Si yo te digo, ¿cuáles son los beneficios de implementar coaching en un grupo, en un equipo o en un director? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, los beneficios son múltiples. Yo creo que el primer beneficio para mí es poner foco. Centrar a la persona en su objetivo, ¿no? Y bueno, crear un plan de acción. O sea, para mí el primero sería foco, ¿no? El segundo, tener una visión estratégica y tener un plan de acción. Saber perfectamente qué acciones vamos a llevar a cabo para conseguir ese objetivo. Y en tercer lugar, yo diría que por una cuestión de gestión de equipos. Yo creo que hoy por hoy un manager o un líder no se entiende sin las habilidades del coach, ¿no? Entonces yo creo que eso es básico. Para mí, toda persona que esté gestionando personas pues debería tener esas habilidades del coaching, ¿no? Con lo cual eso es algo que va a impactar de forma directa y de forma palpable en la motivación del equipo y sobre todo en el desarrollo de ese equipo, ¿no? En ayudar al manager a crear esos planes de desarrollo para cada uno de sus miembros del equipo. Yo diría esas tres. Vale, y algo que a mí me dicen siempre, me preguntan los directivos es, se escucha súper lindo lo que decimos cuando explicamos el impacto en la motivación, en poder formar a los managers, y muchas veces me dicen, ¿y cuál es el impacto en el negocio? O sea, ¿cómo se traslada esto al negocio? ¿En cuánto tiempo lo voy a ver? ¿Qué contestarías vos a esta pregunta? Sí, esa es la gran pregunta, La ¿no? gran pregunta. Sí, el ROI, el retorno de la inversión del coaching, ¿no? ¿Cómo podemos medir esto a nivel económico? Bueno, la respuesta es bastante difícil, ¿no? Hay artículos pues, que hablan de un retorno alrededor de un 600%, pero es muy poco objetivo. ¿Cómo podemos medir a nivel económico el impacto de ese proceso de coaching? Dependerá de múltiples factores y además difíciles de palpar muchas veces. Si, por ejemplo, estamos haciendo coaching a un director cuyas decisiones impactan de manera directa en el negocio, evidentemente el coaching pues puede tener un impacto muy notable en una cuenta de resultados. Pero decir un número sería muy aventurado por mi parte y sería poco razonable, ¿no? Con lo cual es difícil medir a nivel de impacto económico el retorno del coaching. Vale, te pongo otra pregunta, ¿no? Ahora vamos a suponer que soy el director
o el manager que se va a someter a un proceso de coaching. O sea, la empresa entendió que el coaching es importante, entiende que es una herramienta que nos va a permitir, que nos va a ayudar a pensar de manera más estratégica, esto que vos decías, poner foco, mejorar la gestión. Entonces, muchas veces pasa, y a mí me ha pasado seguramente a vos también, que la empresa dice, sí, vamos para adelante con coaching, pero el manager no termina de creer en esto, ¿no? A veces me encuentro más que los managers quizás más juniors están como más abiertos, que recién arrancan con su carrera profesional y dicen sí a todo, pero quizás personas que vienen con 20 o 30 años de gestión de equipos, o incluso, claro, a veces te pasa que el director te saca en edad un montón, ¿no? Y vos te juntás con él y él te mira como si... ¿Qué me vas a enseñar vos, no? ¿Y qué es esto del coaching cuando tengo 20 años gestionando un equipo? Entonces, totalmente. Esto me ha pasado un montón, pero por tu cara que también vale genial. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? O sea, ¿cómo convenzo a este director y cómo le explico de cómo su vida va a cambiar antes y después de un proceso de coaching? Sí. Mira, yo te cuento mi experiencia y cómo lo gestiono y cómo es lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Lo que yo propongo es vivirlo y creo que es lo mejor que se puede hacer más allá de explicar los beneficios que puede tener el coaching para una persona, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es mi escenario perfecto para que un comité de dirección lo entienda? Hagamos coaching. Vamos a meternos en una sala, el comité de dirección y yo, y les voy a explicar perfectamente cómo se hace un proceso de coaching. Le voy a explicar cómo se hacen las preguntas poderosas, le voy a enseñar a que haga coaching. Contámelo, resumidamente. Yo soy ese comité. Así, resumidamente, para que la gente entienda un poco qué es lo que pasa, para dar un poco más de información y poner como más luz, ¿sabes? Porque si no es como que queda todo en la teoría. Vamos a hacer un pequeño roleplay. ¿Cómo lo hacemos? Bueno... yo lo que hago es trabajar con cartas, ¿no? Entonces, en cada carta le enseño a ese director preguntas que podría hacerle a su equipo. Por ejemplo, ¿qué quieres conseguir? Entonces la persona pues le contestaría X. ¿Qué necesitas para conseguir ese objetivo? ¿Qué recursos te hacen falta? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que te impida alcanzar ese objetivo? Esa es una pregunta que hago mucho. ¿O qué estás pasando por alto en torno a esta situación? Estas preguntas, que son poderosas, tienen ciertas características y son muy, muy típicas de coaching. Te digo un poco lo que yo entiendo y vamos sumando, ¿no? Pero son preguntas abiertas, que son... Esto es súper importante. Las preguntas en coaching son abiertas. Las cerradas, por sí o por no nos aportan ningún tipo de valor. Yo te pregunto, correcto. ¿Estás bien? La respuesta es sí o no. Si yo te pregunto, ¿cómo estás? Es una pregunta abierta. Entonces, las preguntas en coaching siempre son abiertas para que la gente que nos escucha empiece a entender cuál es la diferencia, o sea, cuál es el valor del coach. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, otra característica es que son cortas. Las preguntas hay que tratar de que sean 3, 4 palabras, no más. Eso también sería una característica de una pregunta poderosa. Exacto. También miran al futuro, nunca miran al pasado. No importa qué hiciste, no estamos aquí para mirar lo que pasó hace días o para buscar una justificación. Siempre están orientadas hacia el futuro. Exacto. Y también hay un montón de ejercicios aparte de las preguntas, no son solo las preguntas. Perdón, pero me enrollé y estabas contándome el tema de las cartas. Si querés volvemos a esto. Les mostrás cartas con preguntas. ¿Y luego? Sí, luego lo que hago es ponerles a trabajar entre ellos. Entonces hay una persona que sale del equipo y es la persona que recibe ese proceso de coaching, ¿no? Entonces lo que hago es sentar al comité de dirección en una... bueno, a ser posible en un círculo, ¿no? Donde una vez les he explicado las características de las preguntas poderosas y cómo las tienen que hacer, cada uno hace una pregunta. Todos enfocados a, en primer lugar, definir ese objetivo como hablábamos antes, ¿no? Entonces, una vez van haciendo preguntas y van haciendo ese objetivo grande en objetivos más pequeñitos, por ejemplo, un objetivo podría ser aumentar las ventas un 5%. Vale, perfecto. Este objetivo, que puede ser genérico, vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Más pequeñito qué quiere decir? Aumentar las ventas, ¿en qué sector? ¿Con qué producto? ¿Hacia qué mercado? ¿Hacia qué cliente? ¿Cuál es el perfil? Todo eso lo vamos a ir definiendo. Y luego iremos a la parte más estratégica, ¿no?
Una vez hemos definido ese objetivo y una vez la persona sabe en qué punto está, en qué momento está, vamos a ir poco a poco a hacer ese plan de acción. Una pregunta para orientar ese plan de acción sería: ¿qué necesitas para aumentar esas ventas, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué recursos tienes a tu disposición? ¿A quién podrías llamar? Y con todo eso iríamos haciendo ese plan estratégico. Porque a mí me da yo creo 100% que lo que hace el coaching es te ayuda a mirar el problema desde otro lugar o el objetivo, ¿no? O sea, te ayuda a tener una mirada macro, una mirada estratégica y a bajar de lo general a lo particular. Ahora hace un rato hablábamos y me gustaría ahondar un poquito más en esto porque cuando yo me encuentro con coaches, no cualquier objetivo es coachable, entonces, pero sí cualquier objetivo se puede transformar en un objetivo coachable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características básicas que tiene que tener un objetivo para ser coachable? Bueno, es buena pregunta, es buena pregunta. Yo siempre digo a mis clientes que tienen que tratar de ponerse objetivos realistas. No podemos hablar de objetivos que no sean reales. Hay que tratar de siempre definir cosas muy concretas, cosas que aunque nos lleven un esfuerzo, sean reales, que yo tenga la capacidad de conseguirlas, ¿no? Entonces, que dependan de uno, 100%. Claro, que dependan de uno 100%. No podemos hablar de conseguir un objetivo que dependa de otras personas, ¿no? Dependerá del esfuerzo de uno mismo y dependerá del trabajo, ¿no? Esa sería una característica. La otra es, pues bueno, como te explicaba antes, tratar de hacer ese objetivo que sea un objetivo SMART, que sea específico, que sea medible, alcanzable, en un tiempo en concreto. Sí. Yo creo que esas dos serían las claves para crear un buen objetivo. Y yo siempre agrego a los coaches el término ecológico. Y ecológico, digo, un objetivo es ecológico cuando es en favor mío y en detrimento de nadie, ¿no? Un poco pensar que realmente sea algo que, aparte de que me ayude a mí, beneficie también al resto. Me encanta el concepto. Sí, me encantó, ¿viste? Lo aprendí cuando hice la carrera de coach y dije, ay, esto me encanta y lo uso siempre. Y muy aparte bueno. A la gente le gusta, como le hace sentido, ¿no? Sí. Entonces, vale, genial. Tenemos el proceso, decidimos trabajar en una empresa, entonces la empresa puede decidir hacer coaching a una persona en particular o a un equipo. Contame un poco de en qué caso recomendás cada una de las dos opciones. Sí, esto también es buena pregunta y depende de un montón de factores, ¿vale? Hoy estoy on fire, ¿eh? Todas buenas preguntas. Sí, desde luego. Dime. Pues, a ver, te explico, depende un poco de la estrategia y de los recursos de la empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado trabajando en empresas más o menos pequeñas me refiero pues que igual entre 60 y 100 y pico empleados, donde yo tenía las puertas abiertas 100%. Y había pues días en la semana que eran días que se dedicaban exclusivamente a hacer procesos de coaching. Entonces, aquí entraba cualquier persona, desde un perfil junior a un perfil directivo. Y si esa persona quería comprometerse y pasar por un proceso de coaching, también hay que especificar, y creo que esto es un buen punto, en qué consiste ese proceso. Dale. Estamos hablando de que un proceso de coaching son alrededor de unas 7 u 8 sesiones de 1 hora aproximada cada una, más o menos. Yo también con esto soy bastante flexible y creo que es el cliente un poco que tiene que ir viendo si esto le es útil o no es útil, si esto le pone marcha a lo que está haciendo, le pone... agrega valor o no. Y yo creo que en el coaching creo que se ve bastante rápido, la verdad. Bastante rápido y te lo comentan de una sesión a otra. Y me ha pasado que muchas veces empezás a trabajar... me he encontrado de todo, la persona que quiere hacer coaching y que no sabe cuál es su objetivo, la persona que viene con el objetivo súper claro y a la tercera sesión tenemos que cambiar el objetivo porque gracias al proceso de coaching abrió otros caminos mentales y se dio cuenta de que nada que ver, y también tenés la persona que no termina de generar el engagement y decís, bueno, a ver, si esto no está funcionando ni para vos ni para mí, o sea... No tiene sentido. No tiene sentido, ¿entendés? O sea, la idea es crear valor si no estás sintiendo esto, pero correcto. Bueno, a veces es difícil porque, por ejemplo,
¿Qué pasa cuando la empresa, cuando digamos el director de una empresa quiere que un manager haga coaching y el manager no termina de encontrarle el sentido a lo que está haciendo? O sea, Sí. ¿qué haces? Me gustaría saber si vos dejas esto de lado y decís, mira, esta persona no le está encontrando valor a la herramienta, o insistís para que la persona entienda el valor de hacerlo. Yo no insisto. Mira, esto es supervivencial y esto te tiene que aportar valor desde el minuto 1. Si no te sirve, no te sirve. O sea, es lo mismo que si vas a una formación y el ponente, por lo que sea, no te cuadra o lo que está haciendo a ti no te llega o no te aporta valor, pues levántate y vete. Si es que quiero decir que la vida son 2 días y estamos aquí para aportar valor y para, bueno, removernos y transformarnos. Pero si algo no te estimula, algo no te transforma, vete a buscar otros recursos. Pero porque hay miles, ¿no? Hay miles, es que el coaching es uno como otros. O sea, es que... y dentro del coaching puede ser personal, de equipo, en alta mar, con caballos, o sea, hay miles de opciones. Yo siempre digo, ¿no? O sea, lo importante es moverse, no somos árboles, o sea, ¿querés algo en tu vida? Movete, salí y búscalo. Hay 27 millones de herramientas, el coaching es una. Me parece súper valiosa. He visto generar un montón de cambios en las empresas a raíz del coaching, pero también he visto que no, ¿eh? O sea, he visto lo opuesto. Claro, he visto a managers obligados por la dirección a estar ahí 8 sesiones y que no creen y que no compran y que realmente es que no se comprometen. Claro, es que eso es una pérdida de tiempo para ambos. O sea, yo no estoy aquí para perder el tiempo ni para hacerle perder el tiempo a nadie. Tal cual. Y hay un montón de recursos. Igual a esta persona en concreto que no le va bien el coaching, le haces un mentoring y es la persona más feliz del mundo. Y que no quiere decir, claro, y que no quiere decir que tengas que dar un mal feedback vos como coach al director de una empresa porque una persona no tuvo engagement con esto. Bueno, simplemente funciona otra cosa. A ver, de todas las herramientas que hay, le va otra. Exacto. Somos seres humanos todos distintos, ¿no? Exacto. Y las metodologías de trabajo, hay metodologías totalmente diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la formación. Habrá formaciones que te enganchan y te encanten, y otras pues que será una locura. Y hay formaciones que son una clase magistral y otras que son súper experienciales. Tal cual, pero yo creo que lo importante es, de todo se aprende. Por supuesto. De lo que sale bien, de lo que sale mal. O sea, si intentamos obtener un aprendizaje de todo, ya la mirada es distinta, porque entonces ya sentís que valió la pena, ¿no? Por lo menos sé qué es lo que no quiero, ¿no? Desde luego. O me sirve un montón, o esto no lo quiero para mi vida. Es como probar una comida, hay que probar todo. Después decís que te gusta, que no, que te hace bien, cómo te hace sentir, evaluás. Vale, volviendo un poco al tema, porque nos fuimos por las ramas. Sí, 2 psicólogas coaches amantes de estos temas. Entonces hablamos de coaching de equipos, coaching individual. ¿En qué caso recomendás uno u otro? Sí. A ver, te explico. Hablábamos del tema de los perfiles y del tema de la estrategia, ¿vale? Sí. ¿A quién hacemos coaching? Sí. Entonces, esto, como te decía antes, depende de la estrategia y también depende de los recursos de la empresa. Entonces, ¿yo con qué me he encontrado? Pues me he encontrado con la posibilidad de hacer coaching a toda la organización, independientemente de si son perfiles junior o perfiles senior, y me he encontrado también estar trabajando para organizaciones que ya estamos hablando de un volumen importante, de unos 1000 empleados, donde tienes que hacer esto en cascada. Es decir, como un solo coach no puede hacer procesos de coaching a 1000 personas en una organización, porque sería imposible, maravilloso, pero imposible. Idílico. Sí. Lo ideal es que tú formes a los managers, formes al comité de dirección y managers, para que ellos aprendan a hacer coaching a sus equipos, para que ellos adquieran las habilidades del coach. Las habilidades del coach también vamos a bajarlo al terreno y lo explicaremos, ¿no? Dale. Pero la idea es que esto se haga en cascada, ¿no? La idea es que ellos aprendan a hacer, un proceso de coaching, o bien enseñarles las herramientas para que puedan ayudar a sus equipos y enseñarles qué habilidades tienen que desarrollar para esto poder hacerlo en cascada, ¿no? Y cuando decías tú individual o en equipo, pues dependerá de la situación. Yo, evidentemente, pues si hay algún tema de equipo, un tema de motivación, algún conflicto, algún ambiente que no sabes que no está funcionando bien, entonces ahí sí que propondría un coaching de equipos, que también es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Me quedo con algo que me acabas de decir y me parece súper interesante. ¿Qué
¿cuáles son estas habilidades? ¿Por qué un coach? ¿No? O sea, porque a ver, entiendo muy bien la diferencia entre un coach y un psicólogo, ¿no? Y la mirada, y es totalmente diferente. Me encanta el coaching por esto, porque tenés resultados inmediatos, porque trabajas en tiempo presente, porque siempre mirando hacia adelante. Pero me gustaría andar un poco más. Habilidades del coach. Y dijiste, vamos a bajarlo. Pues bajémoslo. Sí, perfecto, buena pregunta. A ver, te explico. Nosotras somos psicólogas. Sí. Yo creo que ahí tenemos una ventaja tremenda. No es, bueno, para mí, y esto que me perdone quien me esté escuchando, pero es cierto que para mí aporta un valor añadido. Es decir, nos encontramos en el mercado muchos coaches, que esto también es un tema para hablar largo y tendido con el tema del coaching. Sí. Y con el tema de los perfiles. Uf, sí. ¿Vale? Tremendo. Pero, bueno, en fin, lo que te quería decir es que hay muchos perfiles y que a mí personalmente me ha ayudado mucho ser psicóloga para trabajar 100%. un proceso de coaching. Habrá otras personas que vengan con un background totalmente diferente, ¿no? Que vengan de otras carreras y también será totalmente válido. Es válido, Carmen, pero te voy a decir algo. Yo lo que he visto es quien es coach y no es psicólogo con un muy buen nivel de ética profesional y de entender, porque lo que sucede muchas veces cuando haces coaching con una persona es que se abren un montón de panoramas, y el psicólogo, pues nosotros tenemos herramientas. Si ves que la persona se mete en lo que llamamos como estos túneles, ¿no? O sea, en algún lugar oscuro, o de repente te das cuenta de que toca con algo de la persona, de la infancia, de la historia, de lo que sea, el psicólogo tiene las herramientas para identificar esta situación, sacar a la persona de ahí. Ahora, ¿qué pasa con el coach que no es psicólogo? Yo siempre digo, yo creo que coach, o sea, si tenés ganas de hacerlo, ganas de ayudar a la gente a convertirse en su mejor versión y no sos psicólogo, igual lo podés hacer, o sea, te formás y lo podés hacer. Correcto. Pero tenés que identificar en el momento en el que tenés frente a vos un coachee que tiene un perfil que se escapa de lo que es solamente el coaching, qué sé yo, una persona con problemas de ansiedad, 1000 cosas se me ocurren, entonces saber hasta dónde llega una persona y en qué momento es importante derivar. Como un psicólogo deriva a un psiquiatra o deriva a una especialización, o sea, correcto. Qué sé yo, a mí cuando tenía el consultorio atendía adultos, atendía parejas, atendías niños, no, atendías en ciertos casos, no, uno tiene que saber hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que se puede manejar bien la situación, pero bueno. Correcto. Encontramos de todo, es cierto. Pero no nos metamos en ese pantano. Sí. Volvamos. Sí. Las habilidades del coach. Habilidades del coach. Bueno, a ver, yo creo que para mí una de las claves es la escucha activa, ¿no? Saber escuchar creo que es muy importante, ¿no? Y saber hacer que la persona se sienta cómoda y tranquila, y hacer que esa persona tenga una actitud abierta, que esa persona esté dispuesta al cambio, ¿no? Yo creo que sería una de las claves fundamentales, y para mí quizá una de las habilidades clave en cualquier coach, ¿no? La escucha activa, sí. Creo que para mí es una de las claves del coaching. Y la disposición al cambio, ¿no? O sea, yo pienso en un manager que maneja un grupo de personas. ¿Qué es lo que querés? Alcanzar un objetivo. O sea, la finalidad de un equipo de trabajo es alcanzar el OKR que tengan, ¿no? Entonces, si yo le enseño al manager a saber escuchar a su equipo, a darles la palabra, a hacer las preguntas correctas, a enseñarles cómo tienen que conducir el equipo y esto, y genero disposición al cambio, a ver, es que estamos hablando de los beneficios sin hablar de los beneficios, ¿no? O sea, pero yo coincido con vos en algo un montón. En mi experiencia, siempre entiende perfectamente bien el beneficio quien alguna vez participó de un proceso de coaching. Totalmente. Quien tiene un coach en su vida o quien ha estado en contacto con esto. Quien está totalmente afuera de todo esto cuesta. Entonces, creo que la mejor recomendación que podemos dar es anímense a probar, ¿no? O Totalmente. sea, prueben lo que es hacer coaching. No son muchas sesiones, esto no es terapia, no van a hablar de su vida personal. O sea, la gente piensa, me ha pasado mucho, y con estos directores que hablábamos, que a veces nos sacan mucha edad, que piensan que van a ir a hablar ahí de su vida personal, o que... Para nada. ¿sabes? No, o que se van a sentir como vulnerables por entregar. No, o sea, acá venimos a crear valor juntos, ¿entendés? O sea, perder un poco el miedo, quitar el mito que hay arriba de este tema, ¿no? De que es terapia, no es terapia, o sea, es otra cosa. Sí, totalmente. La verdad es que ahí hay varias cosas que
que salen en los comités de dirección y que se ve, ¿no? Y una de ellas es el miedo. Una de ellas es el miedo bueno, a ver, esta mujer, ¿qué me está contando? ¿Qué me va a pasar? ¿Voy a tener que cambiar? ¿Lo que estaba haciendo hasta ahora me funcionaba? ¿No me funcionaba? ¿Cómo puedo ser mejor? No sé, no todo el mundo está abierto al cambio. No. Y luego también pasa una cosa que en los comités de dirección yo también lo he visto bastante, es el tema de las evaluaciones, ¿no? Yo creo que un buen punto de partida en un proceso de coaching es hacer una evaluación. Una evaluación no es más que, bueno, seleccionar aquellas competencias clave para la empresa y que esa persona se evalúe o que su equipo o que el manager evalúe esas competencias. Este sería un excelente punto de partida porque ahora estamos viendo con esa evaluación dónde está la persona y a partir de aquí podemos empezar a trabajar, ¿no? Sería muy buen comienzo este. Carmen, me parece súper interesante todo lo que hablamos. Tengo una pregunta para hacerte para cerrar que me parece que cualquier persona debería de hacérsela realmente. Hoy en el mercado encontramos muchísimas personas que dan coaching a empresas, que hacen coaching de equipos, individual, personal. ¿Cómo decide un HR manager a qué coach tiene que contratar? ¿Cómo identificamos esto? ¿Quién es la persona que corresponde a nuestra situación? Bueno, es muy buena pregunta. Yo siempre digo que tenemos siempre que buscar, o yo es lo que recomiendo, es buscar un coach que esté acreditado por una escuela, ¿no? Entonces, esto me parece algo básico, buscar a alguien que esté acreditado en coaching. Y luego también otro factor interesante es la experiencia que puede aportar esa persona, ¿no? Para mí tiene un valor incalculable que un coach pues tenga la experiencia también de haber estado en una empresa, en una compañía a nivel interno. Yo esto es algo que aprecio y es algo que yo valoraría a la hora de contratar a un coach, ¿no? Tal cual. Y si además esa persona tiene cierta experiencia trabajando con departamentos de recursos humanos o sabe lo que es un departamento de recursos humanos, yo también le voy a dar un valor añadido porque vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Tal cual. Y otro factor que yo considero que también es relevante es el sector. Alguien que venga de un sector como mi empresa, yo también le voy a otorgar más valor porque va a comprender perfectamente el escenario, va a comprender perfectamente el mercado y sobre todo va a comprender los perfiles que yo tengo en mi compañía. Tal cual. Con lo cual para mí eso creo que son 3 claves para elegir un buen coach. Estoy tan de acuerdo con vos que lo único que veo es tal cual, tal cual, tal cual. 100% de acuerdo. Sí, porque hay un montón de personas que se dedican a esto, pero no quiere decir que cualquiera sea el correcto para mí. Entonces, investigar un poco, ¿no? O sea, Sí. saber quién es la persona, dónde estudió, cuántos años de experiencia tiene. Son cosas importantes. Vos sabés que es algo que generalmente no preguntan. Cuando te contratan para hacer un proceso de coaching, no preguntan, pues tómense un segundo y aprendan de este podcast a preguntar Sí. qué cosas son importantes a la hora de evaluar un coach que va a generar valor o que no, porque si no después lo que pasa es que no haces el proceso con la persona correcta y claro, después ya te queda la creencia súper limitante de que el coaching no sirvió para nada. Claro. A mí, por ejemplo, me ha pasado que me han contratado porque tenía experiencia en un sector concreto. Entonces, por ejemplo, el otro día vino una chica que quería un proceso de coaching orientado a coaching laboral y, bueno, decidió ponerse en contacto conmigo bueno, la verdad es que un perfil, un contacto me recomendó, pero también es verdad que yo he trabajado en el mismo sector que esa persona, con lo cual conozco perfectamente el sector, conozco perfectamente cómo se mueve, conozco cuál es la cultura de las empresas y cómo ella puede encajar
en esa cultura, ¿no? Con lo cual creo que esto aporta valor al cliente. Tal cual. Creo que un poco hemos hecho un repaso por todos lados, ¿no? Hemos hablado de qué es el coaching, cuál es el proceso, o sea, cuánto dura, cómo fijar un objetivo SMART, cuál es el beneficio, cuál es el impacto en el negocio, cómo elegir un buen coach. ¿Me está quedando algo en el tintero? Si no, es momento de agradecerte. Bueno, yo creo que has hecho un excelente resumen y creo que hemos sabido tocar pues todas las áreas relevantes para el coaching desde mi punto de vista. Genial, pues muchísimas gracias, Carmen, y si surge alguna pregunta de toda esta conversación que han visto, pues con confianza nos escriben y vamos a contestar, obviamente con la mejor voluntad y onda. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido todo un placer estar aquí.